Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Formayano, soy psicólogo, arte terapeuta, miembro fundador de la Asociación Argentina de Arte Terapia y miembro del capítulo de Arte y Psiquiatría de APSA, Asociación de Psiquiatras de Argentina. Vamos a hablar sobre la próxima presentación del seminario Arte Terapia y Entornos Educativos Saludables. Vamos a ver una especie de resumen de muchos de los temas que van a ser tratados durante esa presentación. Es importante comenzar hablando de arte antes de pasar al arte terapia y el rol del arte en nuestra vida cotidiana. Hay un profesor de arte y educación que se llama Elliot Eisner que nos dice que las artes tienen un papel importante que desempeñar en el refinamiento de nuestro sistema sensorial y en el cultivo de nuestra capacidad de imaginación. De lo que se desprende, entonces, que hay una conexión entre el arte, por ejemplo, o las artes expresivas, y el juego, lo lúdico, algo que ya había sido explicitado por Freud en su trabajo El creador literario y el fantaseo. En esta obra, Freud sostiene que el juego, a medida que el sujeto va evolucionando, es reemplazado por el fantaseo, y este contribuye al desarrollo de la capacidad creadora y de la imaginación, teniendo ambas un papel muy importante en la mirada creativa del adulto sobre el mundo, en tanto lo lleva a explorar las posibilidades, lo posible, y descubrir en ese camino también sus propias potencialidades. Para Eisner, el rol del arte en la educación posibilita, entre otras cosas, liberar las emociones encerradas, desarrollar el pensamiento creativo y también colabora a lograr una mejor comprensión de las asignaturas académicas, en especial las ciencias sociales. Las funciones cognitivas son procesos mentales que están implicados en la realización de todo tipo de tareas y que definen, por supuesto, nuestro ser en el mundo. Precisamente una de las funciones cognitivas de las artes es la de ayudarnos a aprender a observar el mundo. El término proviene del latín y significa conocer, esto es, el procesamiento de información a partir de la percepción, la experiencia que el sujeto tiene y su subjetividad. Eisner define 4 funciones cognitivas de las artes: aprender a observar el mundo, la aplicación de la imaginación como forma de explorar un sinfín de posibilidades que toda situación nos plantea, nos ayuda a tolerar la ambigüedad, lo incierto, y además, cuando creamos, fijamos aquello que se nos esfumaría en un instante. Aquí entra el arte terapia, ¿sí? Porque nos ayuda a explorar nuestro mundo interior a través de las emociones y de la sensibilidad. La tesis más conocida de Herbert Reed es aquella que dice que el arte debe ser la base de la educación. Reed define como educación estética a un enfoque holístico, una educación de los sentidos sobre los que se basan la conciencia, la inteligencia y el juicio de todo ser humano. Y dice que solo en la medida en que esos sentidos establecen una relación armoniosa y habitual con el mundo exterior, se construye una personalidad integrada. Él también pone el énfasis en el desarrollo y la estimulación de la actividad imaginativa, algo que ya habíamos mencionado a propósito de Vygotsky en la presentación del mes de junio. ¿Qué pasa cuando contemplamos un fenómeno? Se produce una actividad interna, representacional,
en tanto tratamos de entender eso que estamos contemplando. Y podemos indagar las representaciones mentales del sujeto de aquello que expresa, ya sea mediante el lenguaje u otro sistema de comunicación como es el dibujo. Piaget define la función simbólica que aparece en el transcurso del segundo año de vida como la capacidad de evocar objetos o situaciones no percibidas actualmente sirviéndose de signos y símbolos. Se manifiesta, poco más o menos, simultáneamente bajo los 4 aspectos siguientes. La adquisición del lenguaje, sabemos que el lenguaje es un sistema diversificado de símbolos, fonéticos en el lenguaje hablado y visuales en el lenguaje escrito, que el niño aprende para poder comunicarse con los demás. El lenguaje consiste en la utilización de signos arbitrarios que sirven para designar objetos o situaciones. La metáfora es una de las formas de la función simbólica del lenguaje. La metáfora es una expresión relacionada a un objeto o idea que se puede aplicar para dar a entender esta idea, mediante un lenguaje simbólico con el cual se expresa lo que se quiere decir. También aparece la emergencia del juego simbólico, donde la representación es realista, pero acompañada de objetos simbólicos. También se da el comienzo de la imitación diferida, en donde el niño hace una imitación de algo observado anteriormente, realizándolo cuando ya no tiene ese objeto presente frente a él. Y las primeras manifestaciones de la representación de los actos de inteligencia. Entonces, la función simbólica es la capacidad que los niños y niñas desarrollan para crear imágenes mentales de objetos o experiencias diarias que luego pueden representar a través del juego o los dibujos. Y el dibujo es mucho más que una copia de la realidad. Utiliza una imagen interna de tal manera que el niño reproduce más lo que sabe del objeto antes que lo que ve. Que el lenguaje sea simbólico quiere decir que tiene la capacidad para dar significado a la realidad que vemos y sentimos. También quiere decir que a través de diversos signos y símbolos como palabras, imágenes, etc., podemos conocer y pensar sobre aspectos de la realidad que no tenemos presentes, pero que sin embargo se materializan cuando somos capaces de expresarnos mediante símbolos, es decir, cuando somos capaces de comunicarlos. Es sabido que el arte afecta sobre todo el espectro de emociones en cada uno de nosotros. Entonces, si utilizamos recursos provenientes del arte, y en particular del arte terapia en las escuelas, esto se transforma en una herramienta pedagógica de excelencia, en tanto contribuye a que se puedan comprender las emociones, canalizándolas y gestionándolas adecuadamente. También contribuye a disminuir el nivel de estrés, la inseguridad y la agresividad de muchos alumnos. Desde ya que está fomentando la imaginación, el ingenio en la resolución de problemas y las habilidades sociales necesarias para aprender y crecer en un entorno más saludable. El trabajo que estamos viendo en este momento se llama Las manos de todos. Se propone armar un mandala de manos donde cada alumno dibuja el contorno de sus manos en una hoja aparte y luego de pintarlas y recortarlas, las ubica junto a las de sus compañeros, identificando su nombre y agregando una palabra que tenga carácter edificante. Cuando se han colocado todas, el grupo o los grupos, de acuerdo a la cantidad de alumnos que estén en el aula, si fuera una clase de muchos alumnos, obviamente, componen juntos un mensaje que exprese todo lo que esas manos juntas simbolizan. Pensemos que hasta los 4 años la evolución emocional guarda una cierta homogeneidad dentro de la normalidad. A partir de los 5 años, cada niño va perfilando diferencias individuales en función de su historia personal, la familia y el contexto de su crianza.
A partir de esta edad es cuando las experiencias personales, la permisividad social y el marco cultural influyen significativamente en la evolución emocional. Por lo tanto, es el momento clave para introducir la educación emocional de forma intencional y sistemática. Por ejemplo, una de las herramientas que se puede utilizar para la introducción de la educación emocional en el aula es este cuestionario para trabajar la autorregulación emocional. Son preguntas que se le entregan impresas al alumno para que las lea y las responda, para luego generar, obviamente, abrir el espacio de discusión. Por ejemplo, indicar 4 consecuencias que se deriven de un comportamiento impulsivo. ¿Sí? Esto lleva a una autorreflexión sobre la manera de responder ante determinados estímulos. Describe brevemente cómo te has sentido después de haber tenido uno de estos comportamientos. O sea, acá nuevamente se refuerza la mirada interna buscando la autoconciencia, que el alumno pueda rescatar un sentimiento, una sensación que haya tenido al comportarse de esa manera. Tercera, ¿crees que podrías haber evitado ese comportamiento? Bueno, obviamente, si la respuesta es no, ¿por qué no lo podría haber evitado? ¿Sí? Estamos hablando de algo que es impulsivo o compulsivo, entonces esto nos da la pauta de si lo puede manejar o no. Por eso la siguiente, intentas controlar o regular de alguna manera tus comportamientos impulsivos. Según tu opinión, ¿debería de alguna manera controlarse o regularse? Porque aquí examinamos muchas veces por qué actuamos de determinada manera, qué es lo que se dispara cuando nos manejamos impulsivamente. Y obviamente, ¿qué se ganaría si lo pudiéramos manejar, si lo pudiéramos gestionar, si lo pudiéramos regular? ¿Qué estarías dispuesta o dispuesto a hacer para controlar ese comportamiento impulsivo? Y finalmente, ¿qué le dirías o qué le pedirías a los demás que hicieran para controlar su comportamiento impulsivo? Porque esto permite plantear un poco la situación de espejo, donde tal vez algo es notado en el otro, pero no en uno mismo. Vamos también a presentar, después de esta introducción del arte en general, el arte terapia en particular, el rol del arte terapia en la escuela, los factores que podemos notar cuando se producen problemas de comportamiento generalmente en los alumnos, y qué actividades podemos implementar desde el arte terapia para poder trabajar sobre ellos, ya sea de manera individual o de manera grupal, apelando obviamente a la educación emocional, apelando a la teoría del arte terapia y también teniendo en cuenta pautas psicopedagógicas. Vamos a presentar también un estudio de caso, arte terapia y adolescencia. Una adolescente de 13 años en el momento que llegó a la consulta con serios problemas en su escolaridad y con esto que muchas veces es tan evidente en los adolescentes, que toman una gilet o una tijera y empiezan a hacerse cortes en su cuerpo. En este caso, primero vamos a ver, bueno, ¿por qué el arte terapia es importante en la adolescencia? Entre algunas de las cosas que ustedes ven en la placa, por ejemplo, para trabajar la imagen del cuerpo, que es algo muy conflictivo en los adolescentes que están buscando todavía una identidad. Entonces, no solamente se explora la imagen del cuerpo como estructura en el espacio, sino también como contenido y como sentido. En el caso de la adolescente que voy a presentar, vamos a ver qué trabajo le propuse para trabajar su imagen corporal. También, por supuesto, siempre para reforzar las capacidades expresivas, apuntando a la simbolización, que permita, a su vez, una reelaboración de conflictos. Y, fundamentalmente, superar ese mirarse el ombligo, esa
ese egocentrismo que es tan típico en los adolescentes que solo se miran a sí mismos y buscan pertenecer a una especie de tribu urbana o grupo de otros adolescentes donde se sienten aceptados y tienen libertad para hacer y decir lo que ellos piensan que está bien. Entonces, volviendo un poco al caso de esta paciente, ella llega a arteterapia con 13 años. La madre cuenta que se orinaba en la cama hasta los 8 y cada vez que tenía miedo vomitaba. Los padres se divorciaron al mes de nacer la paciente y solo vio al padre contadas veces. En tercer grado empezó a autolesionarse y ese es el momento en que se entera que tiene 2 hermanos más, hijos del padre posterior a la separación. Ella dice, yo pensaba que era la única hija de mi papá. En el año 2012, el departamento donde ellos vivían se prende fuego, la madre sufre importantes quemaduras, termina en terapia intensiva. Ella pensaba que la madre había muerto y dice, se desarmó la familia. Estuvo viviendo durante un año en el departamento con su padre. Ese año también muere un tío, hermano de la madre, y 2 años después ella le cuenta a una psicopedagoga de la escuela que ese tío había abusado de ella. Ante cada reacción adversa se corta, porque es una manera de liberar tensiones. Le viene como una especie de satisfacción, pero también es consciente de que tal vez un día no lo pueda controlar y el corte la lleve a un cuadro de gravedad. Le gusta el deporte, le gusta hacer murga, siempre sale con sus primas, tiene muy pocas amigas y un problema importante es que la madre dice, somos como 2 buenas amigas, ¿eh? Allí no hay quien ponga límite y ambas vienen con el mismo color de cabello, casi la misma ropa o los mismos tonos de color, etc. Este es un trabajo muy temprano, en la segunda sesión, luego de la entrevista de admisión, donde ella expresa que cómo se ve hoy, no conforme con su cuerpo, pero por otro lado feliz por todo lo que tiene. Después de más de una decena de trabajos, un trabajo intenso durante casi un año, eh, se desarrolla creativamente y se puede expresar de una manera increíble contando o mirando esos primeros trabajos y empieza a hacer trabajos de gran tamaño como este, donde se trata de la historia de una hormiga que logra ganar una carrera gracias a que perseveró en lograr ese resultado, ¿sí? Entonces, ella dice, persigue tu sueño. Bueno, vamos a ver todo el abanico de historias que nos va contando esta paciente, junto con algunos disparadores, que son los cuentos que yo le leía al comienzo de cada sesión, como para entrar en clima con la consigna que debíamos trabajar. Entonces, de esto se va a tratar la presentación. Espero que asistan, que les interese. Vamos a realizar una actividad práctica y va a haber, por supuesto, bibliografía disponible.